Creo que algo que debo felicitarlos es que realmente están aquí por ese interés, por esa convicción de hacer un mejor programa. Lo que yo les voy a presentar o el tema que quiero sumar a todo lo que se ha estado desarrollando, pues es la experiencia desde las aduanas. ¿Quiénes de ustedes han escuchado del programa Operador Económico Autorizado? ¿Quiénes de ustedes han escuchado de la certificación CITIPAT? De acuerdo, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, y también quiero hacer como una observación, no me vean como el vendedor del programa OEA, véanme como el cronista, ¿de acuerdo? Y sobre los puntos que podemos rescatar para complementar al PBIP. Entonces, siguiente. Ok, estos 20 minutos los vamos a aprovechar de la mejor manera, abordando específicamente sobre lo que se da a conocer como Operador Económico Autorizado 2.0, es decir, qué es lo que viene, qué es lo que ha estado planeando la Organización Mundial de Aduanas y cómo es que en esta línea, gracias, cómo es que en esta línea podemos hablar de lo que en un futuro podríamos referir como un código PBIP 2.0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí nos dice que hay una nueva versión de un llamado marco SAFE, vamos a describir qué es el Operador Económico Autorizado 2.0. La norma ISO 28000, el día de ayer la escuché, Terramar creo, la escuché de una empresa. Ok, felicidades porque efectivamente ISO 28000 como tal, el puerto de Lázaro Cárdenas hace muchos años estuvo certificado en ISO 28000. Hoy en día el único puerto que tiene esta certificación ISO 28000 es Veracruz. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a intentar entonces. Ándale que sí. Hay una línea de tiempo que me apoyo siempre para desarrollar estas ideas, porque de repente nos llenamos de literatura, nos perdemos un poco en el tiempo, pero la presentación de un servidor será complementada con la representante de la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces, pretendo no repetir ni arruinarle su presentación, entonces solamente me voy a referir a 3 fechas que creo que son importantes. En este año se cumplen los 70 años de haberse constituido la Organización Mundial de Aduanas. Cada año la OMA dedica una misión a cumplir y en este año esa misión va dedicado a los funcionarios de aduana de todo el mundo, en 2 sentidos. En destacar la función que tienen y ayudan a proteger a su propia nación, dependiendo del país al que hagamos referencia. Y segundo, el sentido de orgullo que es y todo lo que tuvieron que pasar durante el coronavirus. Eso lo desglosa de manera muy clara Kunio Mikuya en un mensaje muy interesante y con mayor razón en estos 70 años de que se ha constituido. Tenemos entonces el clásico evento que pues ya lo mencionamos el día de ayer, que son los atentados del 11 de septiembre, que es precisamente lo que da como origen el código PBIP, específicamente en lo que hoy conocemos en su misión de protección. Hicieron el día de ayer la precisión entre seguridad y protección, bueno, estamos hablando de protección. De ese evento, naturalmente, algo tenía que hacer Estados Unidos y es cuando crea el Homeland Security y del Homeland Security se crea la certificación CITIPAT, que significa Alianza de Aduanas en contra del terrorismo. Bueno, tomando estos 2 iniciativas, tanto el PBIP como el marco, bueno, como la certificación CITIPAT, se crea y se convoca a los, en ese entonces, 170 países afiliados a la OMA, hoy en día son 183, pero entonces se hace referencia a que es necesario la voluntad, primero, de llevar a cabo una iniciativa que tenga 2 objetivos. Naturalmente la seguridad del comercio,
y en segunda instancia la facilitación comercial. Entonces es cuando nace el marco SAFE. El marco SAFE, ese programa precisamente para asegurar y facilitar el comercio, tiene en esa primera versión del 2005 dos pilares, que es la colaboración entre los gobiernos a través de sus aduanas, y ese se llama pilar 1, aduana. Y el segundo, la misión más importante, que cada país involucre a su sector privado. El pilar 2 se llama aduana-empresa. Eso es la versión primitiva, el primer borrador del marco SAFE, del cual México forma parte, y a México le lleva 7 años desarrollar su certificación, que no se dio a conocer como EA, se dio a conocer como nuevo esquema de empresas certificadas, nuevo porque el esquema ya existía. Bien, y de ahí pasamos a algo que es, y lo estamos observando, ¿verdad que es difícil ponerse de acuerdo dentro de nuestra propia casa? Imagínense, estamos hablando del hermano, del primo, etcétera. Ahora imaginen esto, trasladarlo a nivel nación, y de nivel nación a nivel continente, y de nivel continente a todo el mundo. Ponerse de acuerdo no es tan sencillo. Eso fue lo que sucedió cuando quisieron llevar a la práctica el marco SAFE y se dieron cuenta que cada país entendía de forma diferente la seguridad en la cadena de suministro. Al día de hoy sigue sucediendo. Entonces es cuando entra ISO en este diálogo, ISO que es, bueno, está integrado por 186 países, y pues la necesidad de crear un programa que hable específicamente de seguridad en la cadena de suministro, es decir, mientras el CITIPAD y el operador económico autorizado es el qué, la ISO 28000 sería el cómo, y es cuando nace la primera versión de la ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. Para quien crea que ISO se la pasa haciendo normas de la nada, no es así. Las normas se crean con base a la necesidad del mercado o de algún objetivo estratégico como es este. Entonces se justifica el que todos los países que conforman ISO, los que tuvieron la comisión y la asignación, que son 48 países con calidad de voz y voto, México entre ellos, Colombia también, esos países tuvieron que cada uno declarar cuáles eran las mejores prácticas que existían en el momento, ¿de acuerdo?, para efectos de llegar a un entendimiento llamado norma. Pero esa es la diferencia, que cuando hablamos de certificación, cuando hablamos de estandarización y cuando hablamos de buenas prácticas, parece ser lo mismo, son distintos. Aquí estamos hablando de un estándar, pero nuevamente, todo programa que nace de este consenso, a final de cuentas, el aplicarlo, pues es voluntad de cada país. La OMA no es una autoridad para imponer, si no lo haces va a pasar esto, no. Es, te entrego las herramientas que recopilé de todos los países que participaron, todo lo que tengo en este momento como casos de éxitos están compilados y te entrego una norma. Bien. Ok. Voy a saltarme un poco la historia de la OMA, voy a limitarme estrictamente a la parte operativa, entonces si me permiten vamos a saltar algunas diapositivas. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? La Organización Mundial de Aduanas administrativamente atiende de esta manera. Hay 6 regiones donde están los 183 miembros. En un dato que habría que confirmar solamente la vigencia, es lo siguiente. En este momento, Marilú Llerena, que es la titular del SUNAT de Perú, tiene la vicepresidencia de la OMA, ¿de acuerdo? Y eso que implica un mundo de responsabilidad, pero también un mundo de oportunidades para todas las propuestas e iniciativas que podrían surgir, inclusive de este mismo foro, hay un canal de comunicación. Bueno, entonces nosotros somos conocidos como la región AMS, ¿de acuerdo?
lo que ya les mencionaba de el Día Internacional de Aduanas, los 70 años de haberse constituido la OMA. Esta es una información que apenas anteayer publica nuestra Agencia Nacional de Aduanas, que aquí tenemos en un momento más la intervención, nos dice que tenemos un total de 50. Si me permiten un vasito de agua, se los agradecería. Bueno, hay un video que se publicó, no sé cuántos de ustedes lo vieron, es un video que publicó la NAM, muy interesante, pero no nos da el tiempo de escucharlo, solamente quiero mostrarles cómo se estructura la NAM. Estoy destacando la dirección 7 y la 8 porque nos arroja información muy importante que me encantaría decirles qué función tiene cada una de las direcciones, pero yo creo que mejor eso se lo dejo a mi estimada colega. Lo mismo sucede con cómo está estructurado la NAM y la misión que tiene la Organización Mundial de Aduanas, que pasamos desde la recaudación de impuestos, que eso es pues natural, todo artículo, bien, producto que circula en el mundo, que sale de un país, pues genera impuestos. De ahí pasamos a la protección de la salud y la seguridad de la sociedad. Hablamos de narcotráfico, trasiego de armas de fuego, armas de destrucción masiva, etcétera. El tema de terrorismo, por supuesto, y finalmente la facilitación del comercio, de las cuales le hablé hace un momento. Y esta es la forma que está estructurada la Organización Mundial de Aduanas. Es interesante porque son 10, muchas gracias, ¿me ayuda a abrirlo? Son 10 áreas. Esto es una reciente actualización. Fíjense que, y eso dicho por tanto el titular como el secretario, curiosamente la pandemia arrojó algo bueno, que fue una reestructura muy intensa dentro de la OMA, y uno de ellos es precisamente de esto que les voy a hablar. Un momento. Muy bien, entonces tenemos 10 áreas en las cuales se estructura la OMA y la que vamos a hablar el día de hoy es la 5, que viene siendo procedimientos y facilitación. En esa área se habla no solamente del marco SAFE, también se habla sobre las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, tienen todo lo relacionado a la gestión entre fronteras, el comercio electrónico transfronterizo, las zonas francas, las aduanas en red o la comunicación, lo que han estado haciendo referencia a la ventanilla única, ahí es precisamente donde se desarrolla, y los requisitos aduaneros relativos al control de armas de fuego a bordo de buques. Ok, esos son sus objetivos, aparte del marco SAFE. Acerca del marco SAFE como tal, pues tiene como misión proteger a la sociedad mediante la observancia y lucha contra el crimen organizado. Es decir, el marco SAFE nace efectivamente como un instrumento para enfrentar el terrorismo a nivel mundial desde la función de las aduanas, pero va más allá, que es sí, aquí sí puedo marcar como una diferencia con el código PVP, que está centrado específicamente al tema del terrorismo, entre otros elementos que escuchamos, y también desarrollar herramientas de trabajo para ser replicadas en todas las autoridades aduaneras. Y una de las que más me interesa, bueno, porque obviamente nosotros con nuestra carga de trabajo, pues solamente pensamos al día o lo que vamos a hacer al día siguiente o al mes siguiente. Quienes se detienen a pensar un poco en que ya hay una transición generacional y eso implica en qué condiciones de conocimientos y de experiencia vienen las nuevas generaciones. Eso ya lo analizó la OMA, específicamente hablando de la función de la aduana, y ha creado un programa de certificación para universidades en donde reduce esa curva de aprendizaje de la clásica historia del recién egresado que poco a poco va aprendiendo
en una agencia aduanal, en una empresa de tercerización logística, transporte de cargo, lo que sea. ¿Qué sucede si ese conocimiento se llevara a cabo dentro de las aulas de clase? Entonces, de eso es de lo que habla precisamente esa certificación. En México tenemos 0 universidades certificadas en Picard. En América Latina solamente existe una. No está en Brasil, no está en Chile, no está en Panamá, no está en ningún lugar de esos. Está en Costa Rica. Es la única universidad y es un problema porque si se tuviera esta certificación para las universidades, los egresados, la OMA, los involucra a proyectos reales, los involucra en la agenda, a los docentes se desarrollan competencias específicas y todo lo que se genera en conocimiento se hace un análisis en, digamos, laboratorio de casos, ¿de acuerdo? Y algo muy interesante son los conocimientos que además de lo que se les enseña, que es cómo desarrollar una estrategia de operación de comercio exterior en el menor tiempo posible, al menor costo posible, y se acabó. A esa base se le incorpora conocimientos en gestión de riesgos, diseño de contramedidas, planes de continuidad de operación, que son la gestión de crisis, el uso de tecnologías emergentes, obviamente el aprendizaje amplio del marco SAFE, y algo que es interesante es que estamos como que en una época de actualizaciones. Bueno, pues también el programa Picard va a actualizarse. Entonces, ahí adelantándome un poco a la propuesta de cómo es que el marco SAFE podría servir de referencia para lo que tal vez sería una versión 2.0 del código PVP. Bueno, aquí entra precisamente que se incorpore en este programa de Picard todo lo relacionado al ámbito marítimo, específicamente el código PVP. Bueno, ¿cómo funciona? El operador económico como tal es una empresa que ha sido auditada por su respectiva autoridad aduanera y habiendo cumplido los requisitos, que en el caso de México son 42 para el exportador, se le otorgará un número que lo identificará a nivel mundial como una empresa confiable, que ha sido evaluada, ha sido revisada, ha sido investigada, ¿de acuerdo? Entonces pasa a ser parte de una red confiable de empresas en donde ya tienes una referencia adicional. Hay casos concretos de empresas mexicanas, porque creo que a todos les queda claro cómo somos percibidos en el exterior, ¿de acuerdo? Ya pasó a segundo plano las playas bonitas, el mariachi y todo eso, y hoy en día solamente se hace referencia a México de la inseguridad. Entonces, si yo quiero hacer negocios y con esto del nearshoring, ¿cuáles son las empresas confiables? Esta es una referencia, ¿de acuerdo? Que es el operador económico autorizado. Esta es la historia, contada así muy rápido, de una vez que se firma ese acuerdo del 2005 y se da a conocer en 2011, pero ya se inicia la convocatoria como tal en el 2012 para que las empresas se certifiquen. Estas fueron las empresas que participaron en el programa piloto, ¿de acuerdo? Quiero que observen los sectores. Tenemos sector automotriz, electrónica, aeroespacial, electrodomésticos, eléctrico, equipo de aire acondicionado, etcétera. Bueno, esas son las empresas donde se desarrollaron esas 11 categorías y esos 42 requisitos. Y esta es la forma en que el SAT fue agregando perfiles. Solo el caso del transporte de carga fue el único
que no fue necesario que el propio gremio solicitara su incorporación, el resto sí tuvo que solicitarlo, pero el único que se le llama OEA es el primero, que viene siendo el exportador. El resto no se le llama así, se le llama socio comercial acreditado o socio comercial certificado, para distinguir entre uno y otro. Son menos requisitos, pero bueno, a final de cuentas el más reciente es el de almacenes generales de depósito. Bueno, me gustaría explicarles cómo fue la evolución, pero tengo que irme solamente a la parte final. Tenemos en México 1,055 empresas certificadas en OEA. En el caso de CityPath son 11,414 a nivel global y Canadá tiene 1,720. Las tres son operador económico autorizado. Este es nuestro bloque de TEMEC. Bueno, una comparativa entre lo que fue la versión 2005 y la nueva versión, sobre todo la parte más interesante, y aquí sí quiero ser muy claro. La versión del 2005 nace con un conflicto de interés que no se dieron cuenta sino en el transcurso del tiempo. ¿En qué consistía ese conflicto de interés? Que la autoridad aduanera era juez y parte. ¿Qué significa eso? Que para el caso de México sigue siendo igual. El SAT establece las reglas, el SAT audita, el SAT determina si o no te entrego tu certificado, el SAT te entrega el certificado, el SAT te expulsa. Conflicto de interés. La versión 2021 anula ese conflicto de interés y el ejemplo se los voy a dar en Colombia. No sé si hay alguien de ese país. Gracias. De Colombia lo están aplicando correctamente, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solo audita fiscal y aduanal. La Policía Fiscal Aduanera, que forma parte de la DIRAN, Dirección de Antinarcóticos, es la que visita las instalaciones y audita lo que se conoce como el perfil de seguridad. Pero hay más instancias, ¿y eso a qué nos lleva? Si la DIAN da el 100% en su visto bueno, tienes un porcentaje del camino. Si la Policía Fiscal Aduanera te da un visto bueno, tienes otro porcentaje en el camino. Si perteneces al sector farmacéutico, entonces en equivalencia a nuestra COFEPRIS, allá se llama INVIMA. Entonces ellos también tendrán que auditar y tendrán que hacer entrega del resultado de su auditoría. Entonces tenemos otro porcentaje. Y eso cambia dependiendo del sector al que pertenezcas. Entonces, ¿qué significa eso? Eso no existe en México. Inclusive, recientemente, no sé quién se enteró de ustedes, el 3 de agosto se publica en el Diario Oficial de la Federación, después de 12 años que no se había actualizado, de los 42 requisitos hubo cambio en 19. Sin embargo, la parte más importante sigue igual. El marco SAFE del 2005 sigue siendo nuestro modelo a seguir, desafortunadamente. Entonces es verdad, lo que acabo de escuchar tiene toda la razón, cada país es soberano. ¿Quién le puede llamar a cuentas a México porque teniendo, ¿cuántas versiones mostré? Fíjense, mostré 1, 2, 3, 4, 5 actualizaciones y nosotros en México seguimos con la primera. Así es esto. Bueno, vamos entonces ya a las conclusiones y este ya es el ejemplo más práctico que les podría dar, que viene siendo, en un ejercicio o en una operación, pues tenemos nuestro puerto del país salida y tenemos el país destino. Ahí tenemos nuestro código PIB. Naturalmente lo que destaca es que va implícito la función de la aduana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que tenemos el marco SAFE en la operación aduanera y tenemos el código PIB, como lo conocemos. Bueno, aquí en el ejemplo voy a hablar de México, que viene siendo una exportación. ¿A qué país lo vamos a exportar? Bueno, vamos a ver. Vamos a Brasil.
el operador económico autorizado lo administra Receita Federal. En México, el OEA lo administra el Servicio de Administración Tributaria. Pero tenemos que el fabricante se certifica y también su empresa de transporte de carga. Sucede exactamente lo mismo cuando llegue esa mercancía, el transportista certificado en OEA de Brasil y el comprador. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué otro país podríamos dar ejemplo? Tenemos, bueno, ahorita menciono por qué ISO 28000 y por qué 20858, pero quiero llegar al punto, CITIPAT. La misma empresa mexicana, por eso existen dos certificaciones para la misma empresa. La diferencia está en que si tú como exportador vas a mandar a Estados Unidos, pues te vas a tener que arreglar con el Customs and Border Protection. Pero si vas a exportar a cualquier parte, a Medio Oriente, a cualquier parte que no sea Estados Unidos, entonces te puedes certificar en OEA. ¿Qué otro ejemplo podríamos hablar? Canadá no se llama OEA, se llama Partners in Protection. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, hablaré de ISO 28000. En toda la cadena aplica y más con esta nueva versión, ISO 28000-2022, es para el fabricante, el transportista, el que me digan, en todos aplicaría. Dentro de la familia de ISO 28000 existe un anexo, que es la ISO 20858, que fue creado explícitamente para complementar el código PBP, pero no es certificable. Para el que pensó, me voy a certificar en 20858, no, se certifica en 28000 nada más. Todo lo demás son anexos, 2801, 02, 03, así, todos son anexos, ¿de acuerdo? El único certificable es la 28000. ¿Les estoy diciendo que se certifiquen? No, les estoy diciendo que tienen un modelo del cual en otros países lo están utilizando. Brasil es un ejemplo. CITIPAT, existe un documento donde recomienda ISO 28000, pero aquí hay algo más interesante todavía. ¿Por qué ISO 28000? Bueno, resulta que la Organización Mundial de Aduanas declara oficialmente que la ISO 28000 es la base para los operadores económicos autorizados de todo el mundo. Está documentado en una guía de auditoría que también se publica en el 2021, les digo que fue productivo para ellos el tema de la pandemia, y no lo digo de una forma en broma, lo digo en serio porque también ISO publicó en el 2022 esa actualización que no había desde el 2007 y aprovecha precisamente todo lo que arroja la pandemia y surge dos conceptos que quizás ustedes empezaron a escuchar en las declaraciones de funcionarios, en cualquier contexto. El primero de ellos fue resiliencia y el segundo fue cisne negro o el Black Swan. En el caso de la resiliencia, y que por cierto la ISO 28000 ya no se llama Sistema de Gestión de Seguridad en Cadena de Suministro, ahora se llama Sistema de Gestión de Resiliencia en la Cadena de Suministro. ¿Cómo es que evolucionó? ¿Cómo es que pasamos de solamente hablar de guardias, de cámaras, de procesos, de manuales? ¿Cómo es que ahora ya no hablamos nada más de eso? Porque es la base. Ahora estamos hablando de resiliencia, pero ¿esto de qué va? La resiliencia se desprende del estudio de la conducta humana, que es la capacidad que tenemos todos para adaptarnos a un entorno adverso, superar esa adversidad, continuar con nuestro plan de vida, incorporando el aprendizaje de esa crisis vivida o superada. Esto, si lo trasladamos al contexto de la cadena de suministro, y es cadena por cada eslabón que integra esta cadena, es cómo una organización es capaz de adaptarse a un entorno adverso, superar esa adversidad y continuar con su plan de operaciones, pero con una capacidad distinta para enfrentar una crisis posterior, que es precisamente qué aprendiste de la pandemia, qué aprendiste de todo esto. Pero esa frase, bueno, ese concepto de cisne negro surgió porque supuestamente fue un evento devastador que nadie tuvo la capacidad de predecirlo. Yo pongo en entredicho eso por lo siguiente:
Cuando tú te involucras al estudio de gestión de riesgos, utilizando dos normas, que es la 31.000 y la 3110, lo primero que aprendes es todo es posible, pero no todo es probable. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que desarrollar una competencia de empezar a imaginar a qué está expuesto tu organización. Existen estudios en donde hay una lista de 10 que dice a nivel mundial cuáles son los 10 probables riesgos que comprometa la operación. No está diciendo el sector automotriz, está diciendo el intercambio de bienes. Antes de la pandemia como tal estaba en el número 10. O sea, estaba latente, mas no lo veían como algo factible. Pregúntenme qué fue la clasificación que se le otorga a la pandemia como concepto de estudio después del evento de la pandemia misma. Número 1. Es así. Entonces, en estudio de riesgo, cuando tú lo desarrollas, tienes que decir, primero, ¿qué probabilidad hay de que haya una pandemia? No, pues tanto porcentaje. Segundo, ¿cuál es nuestra capacidad de enfrentar una pandemia? Tercero, ¿qué conocimientos tenemos? Etcétera. Eso es el estudio de riesgos y eso es precisamente de lo que habla. Bueno, pues entonces prácticamente ya concluyo. Estas son las comparativas de los perfiles. Ahí quería nada más mostrar lo siguiente, ya con esto finalizamos. La comparativa es nuestros 9 perfiles de México y la comparativa es los 12 perfiles de Estados Unidos. Y sí existe específicamente el de puerto marítimo. Pero quiero regresarme al de Brasil, porque resulta que ahí el operador portuario sí existe como tal, en México no. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias.